Mira, pues empezamos, son las 19:05, ¿les parece? Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a iniciar. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Frances Wright. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan este día, el último día de septiembre de 2020. Sean bienvenidos a este espacio de diálogo y conocimiento que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, ha impulsado en la modalidad remota. El cuerpo académico Derecho, Administración e Instituciones del Departamento de Estudios Institucionales de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su asistencia al webinar Trabajo y Género en tiempos del COVID-19, nuevos desafíos en la construcción de la igualdad en el trabajo. Es la primera sesión de 3 que se llevarán a cabo. Este webinar es el resultado de una colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a quienes les agradecemos amable haber aceptado esta colaboración con la Unidad Coajimalpa de la UAM, particularmente con el cuerpo académico. El día de hoy nos está acompañando el jefe de departamento, José Luis San Pedro, quien le preguntaría a ver si nos pudiera honrar con algunas palabras a manera de inauguración al evento. José Luis. Sí, muchas gracias, la doctora Esther Morales. Un segundo, por favor. Sí, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan ahora. Pues, al igual que la sesión pasada, gracias por la invitación. Nuevamente, me parece que es un logro tener este seminario. Muchas felicidades a la doctora Esther Morales, la doctora Mariana Moranchel, a la doctora Aureola Quiñones por la organización de esta serie de seminarios sobre trabajo y género en tiempos de COVID. Por supuesto, la grata bienvenida a las panelistas, a la maestra Sara Elvira Morgan Hermida y a la licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar. Mucho éxito al Cuerpo Académico de Derecho, Administración e Instituciones. Un tema crucial, sin duda, en tiempos de crisis económica y social. Y lamentablemente pues se suma una pandemia que ha manifestado, me parece que de formas muy crudas, un deterioro de ciertas actividades productivas. Hemos escuchado en varios foros que probablemente el Producto Interno Bruto en este país va a caer entre 9 y 10%, cosa pues, que no había sucedido desde hace muchas décadas, y eso se va a acompañar evidentemente de pérdida del empleo, pérdida del poder adquisitivo de las familias por un ingreso, una caída en el ingreso real, un aumento probablemente del empleo informal, que ya de por sí tenemos pues una parte importante de población económicamente activa en estas actividades informales, más del 50%. También se ha especulado mucho y se estima que va a aumentar la pobreza, que ya de por sí es alta en este país, alrededor del 50%, y de la cual pues 16% están por abajo de la línea de pobreza extrema. Se habla incluso de una década perdida, lo cual será muy lamentable. Y esto va a requerir repensar desde muchas aristas las actividades productivas y una mejor inclusión, es decir, pensar en nuevos modelos de desarrollo, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo y sobre todo desde una perspectiva inclusiva. Y esto pues atañe obviamente a este seminario. Creo que habrá muchas preguntas y seguramente muchas aportaciones. La organización del trabajo pues es una de ellas que bien van a tocar como tema central. Y género, el home office, el teletrabajo, etcétera, pues está reorganizando las distintas dinámicas de los mercados de trabajo. Y seguramente pues el tema de género será uno de los elementos más atractivos en ese seminario. Los cambios que estamos suscitando ahora, que estamos viendo, no solamente es en términos de su mayor participación de las mujeres, sino también en cómo estos están aportando valor agregado y cómo están jugando en los salarios, en la seguridad social, etcétera. Yo dejo con esto, la bienvenida. Muchas gracias a todas y todos. Deseo que la discusión sea muy fructífera y enriquecedora, tanto conceptual como empíricamente. Muchas gracias a las organizadoras y bienvenida a las panelistas.
Muchas gracias, doctor San Pedro. Muchas gracias por la bienvenida y me voy a permitir ahora presentar a nuestras invitadas de lujo. Son, digamos, dos expertas de amplia trayectoria en el tema. La maestra Sara Morgan, titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es certificada internacionalmente por el Centro de Capacitación Internacional del Training Center de la Organización Internacional de Trabajo en Género y Migraciones Laborales en Turín, Italia. Desde 1996 ha desempeñado diversos cargos jurídicos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre ellos el de presidenta de la Junta Especial 4 2015-2018 y ha sido encargada de género en dicho organismo. Es autora de diversos artículos en revistas especializadas en materia laboral y reconocida conferencista en diversos foros jurídico-laborales. Gracias, maestra Sara Morgan, por aceptar. También nos acompaña la licenciada María de Lourdes Lezama, su procuradora de atención a mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, mediadora privada por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ha tomado cursos en materia de prevención y atención de acoso y hostigamiento sexual y laboral, equidad de género y no discriminación, así como argumentación jurídica, evaluación del desempeño y competencias directivas. Cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, destacando su desempeño como responsable de la aplicación del protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral en el Instituto Nacional Electoral. Les agradecemos infinitamente haber aceptado a realizar esta charla con los alumnos, las alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana y con un amplio público que nos acompaña el día de hoy. Me voy a permitir puntualizar algunos temas relevantes respecto de lo que hoy nos convoca aquí. En mayo, en la Organización Internacional del Trabajo se llevó a cabo una reunión virtual de alto nivel sobre el COVID que reunió a ministros gubernamentales y directivos ejecutivos, además de representantes de asociaciones de empresas y de sindicatos de la sociedad civil y de movimientos mundiales de mujeres y del mundo académico de los países del G7. Los participantes, todos ahí, coincidieron en que el empoderamiento económico de la mujer debe formar parte de la respuesta a la crisis que estamos enfrentando. Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia ha agudizado las desigualdades ya existentes y ha evidenciado las deficiencias de los sistemas social, político y económico, incluso en relación con el acceso a los servicios de salud y a la protección social. Las mujeres que tienen responsabilidades familiares, las trabajadoras informales, las familias de bajos ingresos y los jóvenes que están viviendo una atención especial. Desde que comenzó la crisis ha habido un notable aumento de la violencia doméstica. En este sentido, nuestro objetivo con estas charlas es visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres trabajadoras que han tenido que transitar al mundo del teletrabajo o home office en el contexto de la pandemia del COVID-19. El traslado del trabajo al entorno familiar genera múltiples desafíos para la búsqueda de igualdad de género en el mundo laboral de las mujeres. Violencia e intensificación laboral son algunos fenómenos que se observan en estos 6 meses de confinamiento. Es impostergable iniciar una reflexión con perspectiva de género sobre las nuevas realidades del mundo laboral en el contexto de la pandemia. Dicho lo anterior, me voy a permitir invitar a la maestra Sara Morgan que nos dé una breve introducción al tema pensando en los derechos laborales de las mujeres. Si se puede hablar de un antes y un después de la etapa de la emergencia sanitaria, que nos comparta sus opiniones respecto de esta situación que estamos enfrentando las mujeres trabajadoras en México y en el mundo. Maestra Sara Morgan, por favor.
Muchísimas gracias, buenas noches. Agradezco muchísimo a la doctora Esther Morales. Valoro enormemente su gentileza en este asunto de invitarme a tan digna ponencia, teniendo a grandes mujeres alrededor suyo. Gracias a la UAM Coajimalpa. Siempre es una labor muy honorable hablar en las universidades y más en las universidades públicas, porque es donde van a crecer nuestras esperanzas y donde se gestan todas las soluciones a los conflictos sociales de cualquier país. Muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, quiero decirles que nosotros en México, por lo menos, estábamos viviendo una etapa mediante la cual estábamos cambiando, mediante una reforma laboral, nuestra Ley Federal del Trabajo. Y nuestra Ley Federal del Trabajo cambió, pero no solo la Ley Federal del Trabajo, sino la manera de juzgar el derecho laboral. Es decir, pasamos de un derecho laboral apegado a las reglas, un poquito para los que no son abogados, del derecho civil francés, que es del que descendemos en México, por ejemplo, del que tenemos las bases, a posicionarnos más bien desde el punto de vista del common law o el derecho que manejan Estados Unidos y Canadá. Entonces voy a hablar en estos términos porque aquí no todos son abogados. En ese sentido, la globalización que imperaba a partir de 1980 nos obliga en esta actualidad, desde el 2017, a empezar a cambiar ciertas legislaciones mexicanas. Empezamos por la legislación penal y ahora nos trasladamos a la legislación laboral. El punto aquí de diferencia con la legislación laboral es que la legislación laboral ya manejaba el método conciliatorio a efecto de solucionar los conflictos. Estábamos en ello cuando pues nos enfrentamos a una pandemia mundial que tomó por sorpresa a todos los países, pero algunos países peor que a otros, porque unos países estaban más preparados para poder cambiar un modelo del modelo presencial al modelo digital de manera un poco más rápida que el que nos ocurrió en países como el nuestro. Entonces, los derechos laborales, podemos decir, conocidos hasta hoy, basados en normatividades establecidas a partir de la lucha de clases, estaban evolucionando y ya no solo se trataba de una lucha de clases que ya había quedado en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque la lucha de clases se dio a partir de estos movimientos socialistas que habían dejado de existir como los conocemos a partir de 1980. Y me refiero a estos movimientos comunistas que fueron los que dieron pie a revoluciones tales como la rusa y los del este de Europa y algunos otros países. Y solo me refiero a Occidente porque en Oriente se gesta en China un modelo un tanto híbrido entre capitalismo y Estado central comunista que todavía lo controla todo, ¿de acuerdo? En eso estábamos cuando empezamos a ver que las mujeres iban tomando relevancia en cuanto a sus trabajos porque la educación se había elevado el nivel educativo para las mujeres. Hay dos casos emblemáticos, el de Islandia y el de Ruanda. Son dos lugares muy diferentes. Uno está en África, Islandia está más pegado a Noruega, y Islandia a partir de los 70 decide parar el país y decir que ellas tenían derecho a igualdad. A partir de entonces ha tenido muchísimas ministras y el derecho laboral es muy, muy satisfactorio allá porque la manera en que ese país ha equilibrado el derecho laboral es, por ejemplo, dejar de lado estas cuestiones de la maternidad como un acto de obstáculo para el desempeño laboral de las mujeres. En ese caso, las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho de obtener un permiso de paternidad o maternidad por el mismo número de meses para que alguno de los dos se ponga de acuerdo y cuide al bebé.
Entonces ahí cualquiera de los dos puede decidir quién se queda con el bebé. Generalmente resulta que quien se queda con el bebé es el que menor salario gana, así es que las empresas ya no dudan en contratar tanto a mujeres como o a hombres por igual, porque finalmente cualquiera de los dos puede pedir el permiso y la empresa va a desconocer cuál de los dos va a pedir el permiso de paternidad o de maternidad. Es un gran avance y son hitos que van rompiendo estas cadenas en las cuales las mujeres no van pudiendo obtener mejores puestos debido a que tienen naturalmente ciertas cuestiones para tener a sus hijos, para tener el puerperio. En Argentina, por ejemplo, teníamos el Día Femenino, que es un día al mes cuando una mujer puede decidir no asistir porque tiene dolores menstruales. Hay también ejemplos de que el trabajo femenino es difícil de desempeñar en estas comunidades en que son muy pobres y que no hay los elementos sanitarios para que las chicas salgan a trabajar porque no tienen para toallas femeninas. Esto es impresionante, ¿verdad? En eso estábamos cuando en México nos toma muy mal parados esta pandemia por varias circunstancias. Aquí tenemos una nueva revolución laboral y que ya no se refiere a la industria, sino a innovación tecnológica. Pero para nosotros estar inmersos dentro de la innovación tecnológica y más como mujeres tiene que haber capacitación, pero no cualquier capacitación, capacitación de calidad y las habilidades suficientes para desempeñar tecnológicamente las herramientas que nos ponen enfrente para poder sortear este tipo de eventualidades como lo son una pandemia. Ya existe el teletrabajo desde hace algunos años, pero hay mejores regulaciones en el mundo. En México las regulaciones son bastante malas aún, porque no hay una claridad sobre todo los horarios. Cuando las mujeres o los hombres se van a trabajar desde sus hogares, no existe este umbral entre las horas de trabajo y las horas de descanso. No solo no existe por parte de los empleadores, no existe por parte también de trabajadores y trabajadoras, porque dan muchísimo más y están al pendiente en sus computadoras a cualquier hora del día. Eso es algo en lo cual nos tenemos que empoderar tanto mujeres como hombres en cuestión de teletrabajo y marcar nuestros límites de horarios laborales para que sea saludable también y haya un equilibrio entre los aspectos familiares y el aspecto laboral. Durante la flexibilización del pensamiento humano, pues suelen cambiar las formas de vida de una generación a otra. Y hemos pensado o hemos logrado esta generación que sea una generación bastante femenina y que pueda gritar muchísimo más sus derechos, pero no debemos olvidar que esto es gracias a muchas mujeres que atrás tuvimos, que lograron grandes cuestiones de derecho para nosotros, el derecho al voto, el derecho a poder trabajar sin permiso de los esposos, eso se dio muchísimo en Estados Unidos, y en México también teníamos restricciones de trabajo y los trabajos para las mujeres hasta antes de los 90, muchos de ellos eran manuales, es decir, eran trabajos que no requerían un desempeño intelectual por la falta de educación. Así que teníamos a muchas personas que vendían comida, que hacían comercio, pero que no podían aspirar a tener mayores ingresos porque no tenían esta parte intelectual que faltaba. Y no es por denostar ningún trabajo, todos los trabajos son dignos, nada más que aquí la comparación es que los hombres tenían mayores trabajos de poder adquisitivo porque eran trabajos que requerían ciertas habilidades que en aquel entonces se requerían las licenciaturas y los posgrados. Afortunadamente, de los años 90 para acá, un gran número de mujeres han
llenado las aulas de las universidades y han podido obtener carreras que antes eran destinadas mayoritariamente para los hombres. Tenemos a muchas mujeres ahora periodistas, sociólogas, mujeres matemáticas, ingenieras, que son carreras que no eran accesibles para las mujeres, sobre todo porque no eran compatibles muchas veces, o eso pensaban, con el área familiar, ya que había una demanda de que muchas de las mujeres fueran madres. También nos ayudó en eso la gran decisión que ahora pueden tener muchas mujeres de poder decidir si quieren o no quieren ser madres, porque eso también debe de ser una decisión tomada por ellas. Otro de los puntos muy importantes es que esta flexibilización de los trabajos ha ayudado y empoderado a las mujeres muchísimo más que a los hombres. Tenemos a muchas mujeres detrás de computadoras y detrás de estos trabajos que son muy especializados, en los cuales la tecnificación ha sido gracias a que muchas mujeres pueden tomar cursos y pueden hacer uso de sus talentos blandos, que son muy difíciles de detectar, a través de la autoeducación y ser autodidacta. Para ello también nos ha ayudado el Ceneval. ¿Por qué? Porque tenemos cuestiones adquiridas, conocimientos adquiridos que pueden transformarse en una licenciatura a través de este tipo de exámenes. Las universidades han facilitado muchísimo a las mujeres el acceso a la educación de calidad, y más las universidades públicas. ¿Por qué? Porque muchísimas de las mujeres no tenían los elementos económicos para pagar una educación de calidad, y afortunadamente en México tenemos instituciones como la UAM que permiten a muchísimos grupos de mujeres, y ustedes los podrán ver, hay ahora un 60-40 en los salones. No creo que eso no sea en unos 10 años algo notable. Al contrario, creo que esto nos está ayudando muchísimo a que las mujeres tengan una mejor posición para obtener trabajos de esa magnitud en calidad, que nos ayuden a superar nuestro vínculo social y nuestra economía para tener un grado de bienestar, que es a lo que aspiramos. Estábamos en la cuestión laboral, y la cuestión laboral siempre ha sido una cuestión un poco dura para las mujeres por varios factores. Ya lo había señalado, pero el factor familiar es algo muy, muy estresante y estresa muchísimo a las mujeres. Hay unas nuevas enfermedades de trabajo como son el estrés laboral, la depresión y la ansiedad. Este tipo de enfermedades laborales, que ya en el siglo XXI son los número 1 por incapacidad, lo único que sucede es que afectan muchísimo más a las mujeres, porque las mujeres tienen unos reclamos sociales para ser perfectas, perfectas en su trabajo, perfectas en su familia, perfectas en su figura y perfectos en el aspecto de entregar todo el material que se les requiera por parte del empleador. Así, las mujeres trabajan mucho más horas que los hombres, tanto en el área particularmente de la familia como en el área laboral. Y la importancia de que nosotros regulemos el teletrabajo es justamente que nosotras mismas nos pongamos un límite para poder ejercer nuestro trabajo, con el entusiasmo que nos merece un trabajo, un empleo, pero también para poder dar de nosotros mismos lo mejor para nosotros. El trabajo innovador y moderno se desarrolló a partir de inventos como el Internet, lo digital, pero es el nuevo panorama estratégico económico del mundo a finales de los años 70 lo que hace que Occidente cambie a una economía de mercado.
Este elemento en especial hace cambiar el rumbo del trabajo, dado que se trata de una revolución de interpretación, de solución rápida y eficaz a problemas antes irresolubles, lo cual también nos genera estrés supremo. Las mujeres entonces estábamos o partimos del hecho de que en los años 70 hacíamos el trabajo de atrás de los hombres para darles oportunidades a ellos y que pareciera que ellos hacían el trabajo, a tener ahora puestos de calidad y puestos emblemáticos. Pero muchas de las mujeres no quieren tomar ese aspecto de su vida trascendental por factores incluso de pareja, tales como no obstaculizar a la pareja, el hecho de que ganen más dinero, el hecho de que sean más trascendentes, y en eso radica la igualdad y el cambio de pensamiento, por lo menos de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene que tener una transición y una transformación en el sentido igualitario de la palabra. Nos falta mucho a la sociedad mexicana, pero lo que nos falta además a la sociedad mexicana es transformar el pensamiento, no la palabra. Esta cuestión de ser políticamente correcto, de hablar con el todas, todos, todes, está muy bien, pero eso se tiene que meter dentro de la introspección y el comportamiento natural de las personas. Eso se logra solamente a través de la educación. Las mujeres requerimos educación de calidad, requerimos sentirnos liberadas por parte nuestra para poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado en la vida y no depender económicamente de nadie. Eso es trascendente. Creo que ahí la mujer mexicana ha cambiado, ha tomado la batuta y ha dejado de lado la culpa y la preocupación suprema por el qué dirán socialmente. En ese caso, las normas de trabajo han llegado con tecnologías que mayoritariamente manejan las mujeres. Las mujeres manejan muchísimo más el teletrabajo y manejan muchísimo más toda la cuestión de ingeniería en cuanto a sistemas. Sin embargo, todavía la lucha sigue en pie. Y no es una lucha en realidad agresiva, es una lucha para determinar que hombres y mujeres en México somos iguales y que podemos seguir adelante siempre tomados de las manos, porque sabemos de antemano que la ruta a seguir es la unión de pensamientos. La unión de pensamientos solo se va a lograr a través de la conjunción de hombres y mujeres por igual en trabajos iguales e igualmente remunerados. Hemos escuchado muchas veces esta palabra del techo de cristal y es real. El techo de cristal es una forma difícil de definir por la cual muchísimas de las mujeres no llegan a puestos altos por obstáculos a la mejor que no son visibles, pero también, y tenemos que tener interés en eso, las mujeres muchas veces no tenemos la valentía suficiente para poder concursar todos estos puestos que en la mayoría de México pueden ser ocupados por mujeres de alta capacidad. En el caso, por ejemplo, de las juntas de conciliación y arbitraje, es uno de los mayores emblemas del feminismo laboral en México. Estas juntas de conciliación y arbitraje nacieron a finales del siglo XIX y eran los tribunales de trabajo y siguen siendo ahora. Pero yo solo les quiero dar un dato. La primer presidenta de la Junta Federal fue doña María Cristina Salmorán, quien también fue la primera ministra de la Corte. Y los tribunales y las juntas de conciliación son en mayor parte ocupadas por el 70% de las mujeres. Quiere decir que hay grandes expectativas en materia laboral para las mujeres y gran definición
para que las mujeres puedan seguir adelante con empleos de buena calidad. Yo quisiera decir que la construcción de nuestras mujeres también depende de nosotras mismas, de dar oportunidad a mujeres de nuestro ámbito, de darles oportunidad a todas estas jóvenes que tienen ideales y que tienen expectativas para poderles dar la oportunidad de capacitarse junto con otras mujeres y que ellas mismas les den el impulso. Pienso que una de las grandes formas de agradecer que el que somos mujeres y el de ayudarnos es ayudar a otras niñas y jóvenes que están en nuestro alrededor. Me siguen sorprendiendo muchas cosas. Mujeres, niñas que viajan solas tomando anticonceptivos cuando cruzan las fronteras de México y Estados Unidos porque de antemano saben que las violan en el trayecto. O sea, es muy, muy paradigmático. Las historias sobre las cuales es imprescindible actuar porque la consecuencia es que se normalice el hecho y que esos niños, niñas y mujeres olvidadas no tengan esperanzas por un futuro de respeto y se pierda su integridad. También me preocupa mucho que haya tanta agresión en el hogar contra las mujeres y que no tengan un lugar a donde asistir o que no tengan redes que les ayuden a sobrellevar este tipo de agresiones. Agresiones que pueden derivar muchísimas veces en golpes, pero tratándose en derecho del trabajo, las agresiones siempre son económicas y las agresiones son el sojuzgamiento de la familia. Lo único que sucede con eso es que la familia se hunde en un ánimo social y económico que no ayuda a México. ¿Cuál es la expectativa para México? Eventualmente sí tendremos muchísimo más empleo informal. ¿Y cuál es el empleo informal? El empleo informal es aquel que no tiene seguridad social. ¿Para qué me sirve la seguridad social? Para dos cosas fundamentales. Una es el médico y las medicinas, pero eso no es todo. Es para la ayuda en vejez, es decir, para que yo tenga una pensión cuando yo tenga una edad en la que yo ya no pueda trabajar y por medio de esta pensión yo pueda tener una subsistencia digna en la cual me pueda yo comprar alimentos, medicinas y también poder, en todo caso, pagar un lugar donde poder pasar mi vejez. Entonces, México ahorita tiene un bono demográfico de jóvenes. Me preocupó muchísimo lo que dijeron antes el doctor, porque tiene toda la razón. No queremos una generación perdida. La generación perdida solo implicaría que los jóvenes, hombres y mujeres de cierta edad, no tengan la educación porque no tienen la facilidad de una computadora y que esto nos lleve a que no tengamos ni siquiera trabajos informales para ellos. Eso sí es una cuestión de gravedad. La otra, que es una cuestión de gravedad, es que no estamos prestando atención que las pensiones y el futuro de las pensiones es relevante y la ley que están ahorita gestando es relevante porque no estamos valorando el hecho de que si sale mal, eso nos va a costar en 10 y en 15 años las personas que estamos ahorita en la adultez, que nuestras pensiones y nuestra mejora salarial o nuestro sostén de vejez no sea suficiente y acaben muchas personas en la indigencia, cuestión que no quisiéramos ver. Pero hablando de la pandemia, esta no va a ser la única pandemia. Tenemos que prepararnos mejor. Las personas y las mujeres en específico tenemos que capacitarnos en rangos que sean aceptables para que podamos ser autónomas e independientes. Si no, vamos a seguir arrastrando la esclavitud que en pleno siglo XXI ya no sería aceptable. Espero haber ayudado en este sentido a desahogar un poco de las dudas. Es muy cortito el tiempo. Me hubiera gustado hablarles de cómo es el traspaso de la justicia laboral.
En el caso de nosotros, por ejemplo, en la Procuraduría, lo que observamos es que las mujeres cuando van y resuelven los problemas con nosotros, lo que piden es algo muchísimo más familiar, algo que afecte e impacte a sus familias. Cuando los va a despedir el empleador, lo que solicitan al empleador generalmente es continuar con sus becas y con sus seguros médicos, en tanto que los hombres lo que piden es la remuneración económica inmediata. Es notable la diferencia, por lo cual las mujeres abrazan muchísimo más a sus familias y generan redes de soporte. Por eso es importante que las mujeres trabajen. Por último, quisiera decirles que yo creo que las mujeres deben creerse eso de que son inteligentes, deben creerse esa cuestión de que no deben de tener ninguna culpa de realizar lo que ellas deseen. Es responsabilidad en conjunto la familia y es una responsabilidad de cariño y también deben de quererse las mujeres, cuidarse en su salud, porque es también algo que nosotros percibimos. Las mujeres son las que no se cuidan en su salud laboral, es decir, las que sufren un estrés y piensan que es por nervios y se toman la pastilla y nunca acuden al médico hasta que es demasiado tarde. Deben cuidarse para cuando cambian del aspecto de tener menstruación a tener ya la menopausia, porque muchas mujeres no saben y es cuando empiezan a perder sus empleos, que cambian hormonalmente y cuando se requiere un reemplazo hormonal, pues hay que darlos porque empezamos a tener lapsos de olvido y cuestiones por el estilo. Eso afecta a nuestros trabajos. Cuidar nuestra salud va íntimamente vinculado al trabajo, así como la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Sara Morgan. Vamos, bueno, son viejos y nuevos desafíos, nuevos horizontes que debemos plantearnos entre todos, todas, y pues veamos ahora hacia dónde nos llevan las reflexiones de la licenciada Lourdes Lezama respecto del impacto del COVID en la vida de las mujeres trabajadoras. ¿Existen desigualdades en materia de seguridad social, de prestaciones e ingresos cuando estamos hablando de la emergencia sanitaria? Es suyo el micrófono, licenciada Lezama. Sí, muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación, Esther. Es un placer compartir esta mesa con Sara y también, pues bueno, gracias a la UAM y las organizadoras y organizadores. Pues bueno, a mí me gustaría platicar un poquito del impacto del COVID en el trabajo desde la perspectiva de género, desde 3 puntos de vista. Primero, el impacto social del COVID. Posteriormente, el impacto que tiene el COVID en el trabajo y posteriormente el impacto del COVID en las mujeres. Iniciaré con esta pequeña frase. La pandemia le ha demostrado a la humanidad que hay situaciones que la superan. Entender que este momento en el que vivimos es algo inesperado nos obliga a dar un giro a nuestra vida, reconocernos, ser conscientes de este cambio y de que podemos continuar viviendo de otra forma. Recuerden que los grandes cambios no siempre surgen de cosas buenas, sino también de las adversidades, ya que aprendemos a construirnos desde otra perspectiva y eso nos permite crecer individual y colectivamente. Esta crisis sanitaria nos confirma que somos frágiles, pero incansables. A pesar de encontrarnos en una situación inesperada, insegura e incierta, que genera miedo e inestabilidad, abre la puerta para nuestro crecimiento como sociedad y como personas. Los gobiernos se enfrentan a un virus sin cura inmediata. Por ello han tenido que abocarse en combatirlo y tratar de disminuir el contagio y las muertes, estableciendo medidas urgentes de prevención, mitigación y atención. A nivel mundial, la pandemia ha afectado tanto a países desarrollados como a las economías emergentes. La razón se debe a que los sistemas... Lulú, tu micrófono se cerró, por favor. Seguimos sin oírte, por favor.
Ya. Eso, gracias. Sí, en donde, bueno, a nivel mundial la pandemia ha afectado tanto a países desarrollados como a las economías emergentes. La razón se debe a que los sistemas de salud no estaban preparados para afrontar esta crisis sanitaria. No se contaba con el personal médico y de enfermería suficiente, tampoco con la capacidad hospitalaria para atender el contagio, y para mayor dramatismo, no se cuenta con una vacuna y parece que el hallazgo de la cura es lejano. Por desgracia, el impacto del virus en la sociedad no se limita a un aspecto médico. Su efecto negativo se extiende a lo social, ya que ha obligado a las personas y a las familias a aislarse con la finalidad de protegerse. En el ámbito económico, la propagación del virus ha provocado la inmovilidad económica. Múltiples empresas se han visto forzadas a detener sus actividades. El intercambio productivo ha llegado a su nivel más bajo, lo que ha hecho necesaria la activación de medidas de rescate para evitar una crisis insuperable. Durante el último medio siglo, el modelo económico neoliberal ha sido el imperante y ha generado una globalización de la economía, pero también niveles increíbles de desigualdad, de pobreza y de precariedad. Una de sus manifestaciones más perjudiciales se ha presentado en el mundo del trabajo. Seguir las reglas de la economía han convertido al individuo en agente de consumo y en víctima de la explotación laboral, ya que el trabajo se ha guiado por intereses económicos y no de justicia, provocando bajos salarios, condiciones de trabajo poco ventajosos y el paulatino aislamiento del trabajador. Bajo estas circunstancias, el mundo no solo se ve afectado en la salud pública, la violencia, la inseguridad, sino también en el trabajo. A nivel económico y social, ponen en riesgo, en peligro, los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. En este sentido, la OIT y sus mandantes, gobiernos, trabajadores y empleadores, tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. Podemos identificar 3 etapas. La primera, que abarcó el primer trimestre de 2020, en esta se dio el cierre de las fronteras de varios países y la cancelación de vuelos a nivel mundial, lo que provocó una disminución de las actividades turísticas, así como el inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos, que impactó los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En la segunda etapa, se suspendieron todas las actividades consideradas como no esenciales, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, situación que desaceleró la economía del país. Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió, incluso hasta el mes de junio, y en algunos otros aún sigue vigente. A finales de mayo, algunos sectores importantes como la minería, la construcción y las industrias automotriz y aeroespacial pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de trabajo. La tercera fase, en la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del mes de julio, estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Esto implica que la nueva normalidad será una en la que varias actividades económicas seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas en tanto no se cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En este sentido, esta tercera fase no solo será mucho más prolongada que las anteriores, sino que su duración es, hasta este momento, incierta. Uno de los rubros más afectados por la pandemia ha sido el del trabajo.
Hasta agosto de 2020 se ha registrado la pérdida de 218.431 empleos formales. Respecto de los informales no se tiene un dato preciso, ya que se detuvieron las encuestas y los censos. El impacto de COVID en el trabajo de las mujeres ha confirmado las desigualdades de género, que son consecuencia de las creencias y perspectivas tradicionales, prejuiciosas y discriminatorias que tenemos sobre el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad. En este contexto de crisis, los recursos escasean y las capacidades institucionales se ven limitadas, lo que genera que las mujeres enfrenten situaciones desproporcionadas que las sitúan en condiciones de vulnerabilidad. El mundo del trabajo no es una excepción. Como trabajadora, profesional, técnica, la mujer ha sido discriminada, menospreciada y aislada. Su esfuerzo no se ha medido con la misma vara que con el que se ha reconocido el esfuerzo masculino. Los obstáculos para la mujer siempre han sido mayores que para el hombre, si de sobresalir se trata. Es común escuchar descalificaciones, micromachismos, que disminuyen sus capacidades por ser madre, esposa o ama de casa, cuando debería de ocurrir lo contrario. Estamos en un momento en el que la mujer es profesional y madre, es técnica y ama de casa, es empleada y esposa, y pareciera que eso no generara en su favor un reconocimiento por ser capaz de combinar las labores domésticas y familiares con lo laboral, sino hasta un grado de reprobación y censura por ser capaces de transitar en dos terrenos muy complejos, el mundo del trabajo y el del hogar. En ese escenario que describo, el desafío es doble: proteger las conquistas en materia de igualdad de género alcanzadas en las últimas décadas y continuar superando los obstáculos que todavía se interponen para disminuir las brechas de desigualdad y la resistencia para lograr la equidad en el trabajo. En las últimas décadas, la incorporación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha sido masiva. Sin embargo, la desigualdad persiste. Es un problema estructural que aún no se combate de raíz. Seguimos fomentando creencias arcaicas sobre el papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad, haciendo una división sexual del trabajo y evitando la vinculación adecuada entre los géneros. El feminismo liberal ha cuestionado la asignación de roles entre hombres y mujeres, en el sentido de que el hombre se dedica a lo público, lo político y lo relevante, y la mujer a lo privado, lo doméstico y lo irrelevante. La ruptura de este patrón se logrará a través de la igualdad legal y la adopción de cambios sociales que aseguren que tanto hombres como mujeres compartan responsabilidades en el ámbito público y en el privado. El feminismo radical considera que todos los malestares de la mujer devienen del enraizamiento social de un patriarcado voraz que ha afectado a la mujer históricamente en todos los ámbitos de la vida, social, política y económica. Si bien esta visión parte de una idea cierta, la mujer ha sido discriminada por su condición de mujer. Adopta una visión reduccionista al convertir al hombre en la causa y origen de todos los males, sin considerar que hay inercias religiosas, tradicionales y sociales que han permitido la imposición de ese esquema. Más allá de la acción efectiva de los hombres que conforman la sociedad, lo que olvida el feminismo radical es que a la mujer se le ha disminuido por razones de dominación, y eso justamente es lo que debe modificarse para lograr salir de esta dinámica de invisibilidad y desventaja en la que se ha colocado a la mujer. La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados en las mujeres, quienes antes de la pandemia dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados. Esta situación se ha visto agravada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria. La nueva normalidad implica cambios importantes en la forma de escolarización y trabajo, salud y protección social. El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres. Estas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado. Actualmente esta carga invisible se incrementa ante el cierre de escuelas y guarderías.
Las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para los integrantes de la familia, contención emocional, aislamiento preventivo, por ejemplo, de personas adultas mayores o enfermas que pueden implicar una carga de cuidados extra para las mujeres. Esta carga adicional genera por las medidas ante la prevención del contagio del COVID-19 representa en sí mismo una jornada laboral completa que, como repito, no es remunerada ni reconocida. La pandemia ha dejado de manifiesto que el trabajo de la mujer es imprescindible en todos los sectores, en el hogar, en los centros de salud, en las instituciones, en la empresa privada, y no obstante, no ha recibido el reconocimiento social y laboral por sus esfuerzos continuos y permanentes, sino un grado ignominioso de invisibilidad. Hasta que no seamos capaces como sociedad de ver lo que tenemos frente a nuestros ojos, de cambiar los problemas por soluciones, ni los errores por aciertos, y ver a la mujer en su justa dimensión, no podremos reconocerla como parte fundamental de la comunidad social, como un ser igual en derechos y obligaciones frente al hombre, y digna de todo reconocimiento y libertad para decidir sobre sí misma. En estas circunstancias, la construcción de la perspectiva de género debe enfocarse en cerrar las brechas de desigualdad, en generar una verdadera igualdad ante la ley y en reconocer la diferencia entre hombres y mujeres para distinguir los valores, principios y virtudes sociales y políticas que cada género representa. Vuelvo a retomar la idea principal. La pandemia demostró que la humanidad no está preparada para enfrentar todos los retos, pero sí para reaccionar ante la adversidad, creación de un nuevo sentido de solidaridad y fraternidad sociales, en donde la generosidad y el respeto sean las virtudes que guíen la actividad humana, tanto en el ámbito público como en el privado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bastante interesante. Creo que nuestras ponentes nos hacen un llamado a recuperar la larga historia de desafíos, muchos de ellos superados, pero muchos de ellos también pendientes, y a la que se suman otros más, precisamente por este mundo de crisis que estamos viviendo. Tenemos 3 preguntas que nos han llegado por Facebook y 2 alumnos que quieren participar preguntando. Son temas que refieren a las juntas de conciliación y arbitraje que están por desaparecer. Es el tema de la norma 035 que acaba de cumplir recientemente un año y que tiene que ver con estas enfermedades laborales, de estrés laboral, etcétera. Pero también hay otros temas como la regulación del trabajo que ya tocaba la maestra Sara Morgan, pero sobre todo esta idea de cómo construirnos junto con los otros en un nuevo camino de igualdades. Entonces, me voy a permitir compartir el micrófono con Jorge Luis Morton para que nos haga la pregunta a nuestras ponentes, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta de regulación de trabajo, pues obviamente atraviesa a los dos géneros y la cuestión es esta, o sea, hay una dinámica de teletrabajo, sobre todo impulsada por el coronavirus, con sesgos o no tecnológicos, pero desde antes se empezaba, ¿no? El teletrabajo, las horas fuera de la oficina. La pregunta es, ¿cómo generar un mecanismo jurídico para que esto se regule, como lo que ocurre en Francia, donde en el instante que sales de la oficina, ya nadie te puede molestar, y donde los dispositivos que en sí se crearon para comunicarnos y para facilitar de nuestra vida ya no se vuelvan estos grilletes que forman parte de esta dinámica del trabajo justo a tiempo, que comenzó a surgir en los 70, pero que no en todos los países está. Por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Alemania, pero pues el caso de Francia, que es donde tiene la regulación. Hay algunas iniciativas para aplicar esto en México. Y la segunda pregunta, que también tiene que ver, y esto ya es una cuestión de género, por azares de la vida, de manera indirecta, estuve estudiando cuestiones de la cultura tóxica en Silicon Valley, y cómo impacta este tipo de cultura, sobre todo en el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, esta cultura tóxica,
¿cómo impide esta cultura tóxica para que las mujeres entren a estos puestos de desarrollo tecnológico, sobre todo tecnologías de información y comunicación? Gracias. Ok. Bueno, muy interesante la pregunta. A ver, vamos a esto. Yo soy de la idea de que no requerimos una regulación específica porque ya está en la Ley Federal del Trabajo. Nuestro horario de trabajo es el máximo de 8 horas hasta llegar a 48 horas a la semana. Sin embargo, ciertos parámetros sí hay que ajustarlos. ¿Cómo se ajustan? Bueno, mediante una modificación a la Ley Federal del Trabajo. Naturalmente, la Ley Federal del Trabajo ha sido modificada recientemente y no creo que por el momento, en este instante, se vaya a modificar lo del teletrabajo. Lo que sí yo creo es que la regulación se puede cuidar mediante cuestiones laborales por medio de abogados. No quisiera yo llegar a esto porque significaría que ya hubo una transgresión a tus horarios de labores, lo que significa ahí que te deberían de pagar tus horas extras. Bueno, efectivamente Francia sí tiene una regulación muy específica porque ellos estaban viviendo esta situación de que te invadían en todo momento al preguntarte cosas o al requerirte cosas de trabajo. Y dijo Francia, no, mi regulación es la siguiente, de tal hora a tal hora, ustedes dos deciden a qué hora van a estar conectados. Y puede ser un horario como el que yo creo que también en México funcionaría, que no fuera corrido, sino fuera focalizado. Es decir, a lo mejor tú llegas y tú puedes abrir la máquina a las 8 de la mañana, la cierras a las 10 de la mañana para tomar a lo mejor tu desayuno, te sigues a las 11, te vuelves a conectar, pero tienes que tenerlo por escrito o acordado con tu empleador. Esa es la clase de cosas que sí podemos lograr aún ahora sin la legislación. Pero si se excede de eso, yo creo que ya podemos demandar el pago de las horas extras. Claro, tenemos que hablar de las realidades. Cuando un empleado demanda, generalmente es despedido, a menos de que el empleado tenga capacidades tales que sea muy difícil despedirlo porque casi nadie puede hacer el trabajo que ese trabajador desempeña, valga la redundancia, trabajador o trabajadora, ¿de acuerdo? Entonces, el teletrabajo sí tiene una intención de ser regulado en México, pero yo no creo que sea en un corto tiempo. Ahorita de lo que se está ocupando la mayor parte de las empresas, una es tratar de no despedir a todos los trabajadores y trabajadoras porque tienen muchas de las empresas problemas técnicos, económicos para seguir subsistiendo. Y el ejemplo más claro, pues, son los restauranteros, ¿verdad? La industria de grandes cadenas, como por ejemplo Alsea o como estas empresas de comida, aunque pensemos que les está yendo muy bien, en realidad son los poseedores de un número mayoritario de trabajadores y trabajadoras que pues han tenido que ser recortados. Ahorita estamos viendo el ejemplo de Aeroméxico, que también tuvo que recortar su plantilla a mínimos, porque no está haciendo tampoco un empleo que le esté redundando ganancias a las empresas. Y la segunda pregunta es los empleos tóxicos, me está comentando Jorge Luis, ¿verdad? Sí, lo que me refiero, ahorita que estaban hablando de los techos de cristal y esto, hay como que también ciertos límites culturales y ciertos límites estructurales, por ejemplo, lo que he visto en el caso de las empresas de Silicon Valley, que es donde realmente se ancla todo este desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, de las plataformas que usamos, de esto que estamos usando en estos momentos. Y lo que estudié y lo que revisé es que más allá de la barrera de capacidades, que obviamente no existe, cualquier persona preparada debe de acceder a un puesto altamente calificado, pero que muchas veces las mujeres salen de Silicon Valley y salen de estas áreas de trabajo debido a que el ambiente es altamente machista, incluso en este tipo de industrias que realmente se consideran con personas de mente abierta, ¿no? Altamente educadas, etcétera. Inclusive en la industria de los videojuegos, que es el símil, hubo escándalos como, no recuerdo bien el nombre del escándalo, pero fue un escándalo donde las mujeres salieron a demandar y tanto los videojugadores como los desarrolladores se los fueron encima en las redes y
se genera un ambiente tóxico, o sea, de alienación hacia las mujeres dentro de estas áreas tan importantes. Yo considero que independientemente de el género, etcétera, una persona debe desarrollar una tecnología porque eso implica que hay un grado de representación en las aplicaciones a partir de la mirada de la persona que lo está desarrollando. Okay. Yo le voy a contestar esta muy breve para darle oportunidad a la licenciada Lourdes Lezama, pero a ver, justamente esto de los techos de cristal o ambientes tóxicos relativos a la norma 035 son difíciles de delimitar. Ese es el gran problema. El problema es cómo delimitamos lo que sí es tensión laboral de la atención que traemos nosotros de fuera o de nuestra sensibilidad personal, porque hay personas muy sensibles y hay personas muchísimo más, muchísimo más fuertes en ciertos aspectos. Bueno, una de las grandes cualidades, por ejemplo, de la norma 035 es que te define con parámetros psicológicos lo que sí es una cuestión de estrés laboral y de que estés sufriendo un ambiente tóxico como el que estás relatando. Y vamos a hablar de dos cuestiones diferentes. Esto lo estamos percibiendo en México. En Estados Unidos no existe el derecho laboral como lo conocemos en México. Punto, no existe. No hay derecho laboral. Entonces ahí a lo que se enfrentan son demandas civiles o penales. En este caso, para ganar esto, son demandas civiles. ¿Y a qué se refieren estas demandas civiles? Se refieren a cuestiones vinculadas a discriminación. Es una cuestión que también es difícil de dilucidar, pero que van concatenando pruebas para hacer visible que existe un problema. Una de las pruebas con la que puedes concatenar o que se concatena muchísimo en los juicios internacionales, en específico en Estados Unidos, es justamente el número de mujeres frente al número de hombres que existe en determinada empresa. Por eso un poco una cuota de género como una acción positiva. No es que yo tenga que tener a fuerza mujeres, no, tengo que tener a mujeres y hombres de la misma capacidad intelectual, punto, que puedan desarrollar los mismos aspectos. Pero si vemos que en una empresa empieza a descender el número de mujeres, quiere decir que hay un problema. Y entonces la empresa se enfrenta a estas demandas civiles multimillonarias. Es la manera de enfrentarlo. En México no existe todavía una construcción y es por la que debemos de luchar. La norma 035 empezó su vigencia desde el año pasado. Es una norma difícil de aplicar porque es una norma cara, porque tienes que contratar psicólogos y médicos. Y este año, el 2020, se suponía que se iba a aplicar la segunda parte, pero evidentemente, pues la pandemia vino a mover absolutamente todo lo del mundo. Y como dijo la licenciada Lourdes Lezama, efectivamente, nosotros podemos disponer todo lo que queramos, pero la naturaleza viene y nos dice otra cosa. Muchísimas gracias, Lourdes. Ah, perfecto. Bueno, en relación con la pregunta que haces respecto de la toxicidad que existe en los trabajos, pues bueno, yo considero importante y necesario que se establezcan protocolos de atención a este tipo de conductas, pero antes de ello hay que sensibilizar al personal, ¿no? O sea, es fundamental para poder llegar a una prevención de estas conductas tóxicas, no nada más por parte de hombres, de los hombres hacia las mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, porque la obligación de los empleadores a nivel nacional e internacional es mantener espacios libres, sanos de violencia, ¿no? Entonces, implementar protocolos es fundamental. Claro que lo más importante es aplicarlos, y eso ya es otra cosa. No nada más es la implementación de un protocolo y el decir que existe un protocolo para atender, prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento laboral y sexual, la discriminación, etcétera, sino en realidad el punto es poderlo aplicar y llevar a cabo, o sea, hacerlo efectivo, ¿no? Aquí, obviamente, para la implementación de un protocolo, pues tiene que haber un área jurídica especializada en el tema,
un área psicológica y debe de haber una investigación de este tipo de asuntos, porque son conductas muy difíciles de comprobar, ¿no? Las pruebas son, hay que utilizar la perspectiva de género, ¿no? Y evidentemente la suplencia de la queja, porque muchas veces este tipo de denuncias pues no son creíbles y son conductas que son, es un arma de dos filos. No puede sancionar de manera arbitraria. Tiene que haber una investigación de por medio para poder llegar, en su caso, a una sanción de tipo administrativo, y en el caso de un delito por acoso sexual o abuso sexual, violación, etcétera, se da vista al Ministerio Público, que es la autoridad que tiene a su cargo esta función de investigación, ¿no? Pero sí es importante tomar conciencia de estos temas y que evidentemente los empleadores tomen acción al respecto, ¿no? Levanten actas administrativas, no, o sea, no permitan que se realicen estas conductas, y sí de alguna manera, pues la única prevención pues es a través de la educación, para ir cambiando nuestras creencias respecto de estas conductas, ¿no? Que son invisibles, desafortunadamente. Pero bueno, ese sería mi opinión al respecto, y creo que es fundamental, o sea, a nivel privado y público. Muchas gracias a ambas. Ahora le vamos a dar la palabra a otra alumna, Elizabeth Dávila, que tiene otra pregunta interesante. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Sí, aquí me encuentro. Okay, bueno, yo tengo interés porque las ponentes nos cuenten cuál es el impacto que tiene hoy en día la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje en la lucha de género. ¿Cómo nos puede repercutir o cuáles son los baches que más adelante nos vamos a encontrar respecto a estos temas? Bueno, a ver, el impacto es transversal, es para hombres y mujeres. No es un impacto de género nada más. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Es que tradicionalmente, o bueno, desde que nació el derecho laboral en México, era un derecho social amparado por el Ejecutivo. Recordemos que México es una república y tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Los tribunales hasta el 2017 eran tribunales del Ejecutivo, de estos que les llaman los abogados sui generis, especiales, excepcionales, digamos. Y lo que pasa ahora es que la justicia laboral se va a donde están los tribunales judiciales. Paradójicamente, se fueron los tribunales al Poder Ejecutivo justamente porque eran muy corruptos los del Poder Judicial con Porfirio Díaz. Entonces, se requirieron que los trabajadores fueran abrigados por el Poder Ejecutivo. Acuérdense de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Entonces, por eso se le quita al Poder Judicial esta facultad de ver por los trabajadores y trabajadoras, y se le da al Ejecutivo. Pero ahora vuelve a regresar al Poder Judicial y se queda una figura que es un centro de conciliación, que es una figura administrativa, y esa figura va a seguir dependiendo del Ejecutivo para realizar las conciliaciones y evitar un número importante o que se vuelvan a llenar los tribunales de juicios. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es muchísimo más rápido y la inmediatez que buscan todos los jóvenes es que yo en este momento busco en internet, en Google, algo y yo lo tengo. La conciliación lo que busca es justamente eso, que yo solucione el conflicto sin que tenga que pasar años y años y años en un juzgado. ¿Por qué? Porque la movilidad laboral ahora es muchísimo más rápido y también, tenemos que decirlo así, las prestaciones son muchísimo más bajas. Así es que tú no vas a pelear muchísimos juicios en un tribunal cuando sabes que se van a tardar 5 o a partir de un año. Tú ya no quieres esperar un año. Entonces, el centro de conciliación se va a encargar justamente de solucionar la mayor parte de los conflictos que sí sean solubles.
Ahora, por otro lado, tengo que decirlo de esta manera. Ya les había yo comentado que en la Procuraduría nosotros hacemos muchísimas conciliaciones. Nada más para ponerlos en perspectiva, el año 2019, que fue un año que no tuvimos pandemia, nosotros obtuvimos la cantidad de 25 millones de dólares en convenios. Es decir, todo ese dinero es dinero que no se fue a pelear a un tribunal, que desde la Procuraduría se detuvo, se hizo un convenio entre las partes y se le pagó por parte del empleador al trabajador ese dinero. Lo que yo estaba diferenciando es que las mujeres en ese caso, las mujeres piden más prestaciones que les aporten conocimientos, es decir, si estaban en una empresa que les pagaba una beca en una institución para obtener una maestría o un doctorado, piden que hasta el final se les pague eso, o su seguro de gastos médicos que proteja a su familia y a ellas mismas. En tanto que los hombres es más fácil que el convenio sea por una cuestión económica. Prefiero que me des el dinero, no importa que me des la beca y no importa que me des el seguro de gastos médicos, que me lo sigas pagando durante todo este año. Entonces, esas son las diferencias que nosotros podemos observar en generalidades de lo que pide un hombre y una mujer cuando va a hacer un convenio. ¿En qué nos beneficia el nuevo modelo de justicia laboral? Pues en la rapidez. Eso es en lo que nos beneficiaría. Muchísimas gracias. Gracias, Lulu. ¿Quieres abordar algo? Sí, en realidad el cambio, la transición de las juntas de conciliación a tribunales, pues no va a afectar nada en la cuestión de género, ¿no? Porque la especialidad es el derecho laboral y se atiende por igual a mujeres que a hombres en todo, en la conciliación, en las demandas, en los juicios. Entonces, este cambio desde el punto de vista de género no tiene por qué afectar, ¿no? O sea, más bien la cuestión laboral, esa transición, el cambio es lo que sí va a afectar, ¿no? De que desaparecen las juntas y asume toda esta carga laboral los tribunales federal y locales, eso sí es en lo que va a impactar realmente. Pero en cuestión de género no hay ningún impacto. Ok, pues estamos llegando al final y a mí me gustaría que ustedes nos ayudaran a cerrar su participación con una breve conclusión y yo me permito sugerirles lo siguiente. Han hablado ustedes del derecho a la educación como un derecho que puede potenciar la apertura, la igualdad en el derecho al trabajo, porque con más educación, con más acceso a la educación, pues podemos las mujeres irrumpir en puestos laborales que tradicionalmente estaban vinculados a la asignación a los caballeros. Pero yo diría que pueden ser también desde otra perspectiva también, en términos de de ser una sociedad con derechos, a ser una sociedad que ejerce sus derechos con plenas libertades, y uno de ellos es el derecho al trabajo libre de violencia, el derecho al trabajo con igualdad, con el ejercicio pleno de todos nuestros saberes, de todas nuestras aptitudes que podemos desplegar en un trabajo que nos satisfaga y en el cual nosotros podamos dar lo mejor para un grupo de gente con la que convivimos el día a día en un medio de trabajo. ¿Qué rutas de acción nos pudieran proponer? A manera de conclusión, ¿quién inicia? ¿Lulú? ¿Quieres que, Sara? Lulú, por favor. Ok, perfecto, sí. Bueno, en este sentido, respecto de la educación, las creencias, los mandatos sociales que hemos vivido históricamente, yo creo que sí ha habido una evolución importante. ¿Por qué? Porque sí hay avances en cuanto al cambio que hemos tenido las mujeres socialmente en el trabajo. Evidentemente, hay que considerar los distintos grados, los derechos especiales que tenemos las mujeres, ¿no? Por eso es la perspectiva de género, porque la igualdad radica en conocer que somos iguales en derechos y obligaciones, pero diferentes. Entonces, porque somos especiales, hay algo especial en las mujeres que se debe de considerar a nivel público y a nivel privado. Entonces, el cambiar las creencias, en cambiar los paradigmas, es lo que nos va a permitir evolucionar como sociedad. Y como yo había comentado
en el discurso que hace unos momentos di, pues definitivamente lo que nos va a llevar a lograr un equilibrio entre géneros es un respeto y una conciencia plena del avance que también hemos dado en este sentido, ¿no? Y de que podemos seguir avanzando, pues a través de la educación y a través de el respeto. Continúo con estoy en esa idea que es fundamental y que eso nos va a permitir avanzar en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Y que esta lucha histórica de las mujeres, pues continúe, pero en un equilibrio en donde incorporemos también a los hombres en esta lucha, que no es individual, es colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Sara. Bueno, yo diría lo siguiente. Creo que debería tomar una frase que dijo Mandela: no actuemos igual que como ellos nos trataron. Es muy lamentable que estos grupos que se llaman feministas están ahora en contra de todo lo que sea lo masculino, y todo lo masculino es malo. Yo no lo creo así. Yo estoy criando un hijo y creo que le estoy dando unas muy buenas perspectivas. Tuve un gran padre. Creo que a la sociedad más bien nos falta integración. No quiero que mis jóvenes se sientan ofendidos creyendo que ya no los vamos a tomar en cuenta. No, quiero que todos seamos iguales en dignidad, que gane el mejor puesto, la mente más brillante, por supuesto. Evidentemente tendremos que hacer acciones positivas por mujeres que luego no pueden estudiar porque no tienen esa posibilidad, porque se tienen que quedar a cuidar a sus hermanitos, cuidar efectivamente. Pero dentro de todo, encuentro que lo más valioso es que las mujeres tenemos que encontrar una gran autoestima, que eso es lo que nos falta a muchas. Tenemos que dejar atrás ciertos resquicios sociales que nosotras mismas nos imponemos. Hay siempre una pregunta que me hago: en un país donde hay muchísimas madres solteras, ¿cómo hay tanto machismo? Todavía no lo acabo de entender. Si se supone que está en nuestras manos la educación y el crecimiento de muchísimos varones, ¿cómo es posible que todavía tengamos una generación, la generación Z o la generación millennial, que todavía tenga resquicios de machismo, si se supone que eso es lo que no soportamos? Lo que quiere decir esto es que nosotros estamos perpetuando ciertas circunstancias o algunas personas que inhiben que esto se mejore. Entonces, creo yo que no estamos separados unos de otros. Para ponerlo en palabras de Loan Brizendine, una extraordinaria neuropsiquiatra, perdón, el pensamiento de las mujeres es un pensamiento redondo y el pensamiento de los hombres es una flecha. Entonces se complementan. Las mejores invenciones científicas y las mejores soluciones se dan en equipos donde hay hombres y mujeres. Creo que somos parte de un todo. Entonces, la concientización del otro, de la otra, es muy importante, del respeto y de que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas capacidades. Cocinar es algo importante para ambas partes, es un símbolo de autonomía. Servir a las demás personas es un símbolo de dignidad, sirve para todas las personas. Creo que los jóvenes, nuestros jóvenes, están muy adelantados en eso. Creo que se tratan muchísimo mejor los jóvenes de la generación Z y de la generación millennial. Creo que son chicos y chicas que se respetan mucho, que ya no soportan las faltas de respeto. Siguen habiendo chicos y chicas que todavía no están inmersos en esta concientización y en este pensamiento. Todos ayudémoslos a ellos y a ellas. Y todos los vamos a ayudar dándoles las manos, dándoles una oportunidad de vida, generando discursos positivos y no generando discursos divisorios. Creo que todos somos una gran parte de este mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Me voy a permitir ahora, a manera de un
profundo agradecimiento, leerles la constancia digital que por cuestiones de distancia no puedo dárselas personalmente, pero va un afectuoso abrazo. Es una constancia que emite la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Estudios Institucionales por haber participado en el webinar Trabajo y Género en tiempos de COVID-19 que organiza el Cuerpo Académico de Derecho, Administración e Instituciones. Le agradecemos a la participación a la maestra Sara Morgan por presentar la ponencia Trabajo y Género, Desafíos por lograr la igualdad, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2020. Atentamente, firma el doctor Mario Barbosa Cruz, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y el doctor José Luis San Pedro, quien nos acompaña, el jefe del Departamento de Estudios Institucionales. Muchísimas gracias, maestra Sara Morgan. Pasamos a entregarle la constancia a la licenciada Lourdes Lezama. En los mismos términos, extendida por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Estudios Institucionales. Agradece la participación a la licenciada María de Lourdes Lezama por presentar la ponencia Impacto del COVID en el trabajo desde la perspectiva de género. Ciudad de México, 28 de septiembre 2020. Firma el director de la división, Mario Barbosa Cruz, y el doctor José Luis San Pedro, quien también nos acompaña, el jefe del Departamento de Estudios Institucionales. Les agradecemos infinitamente haber participado. No me resta más que, a nombre del Cuerpo Académico Derecho, Gracias. Administración e Instituciones, agradecer a nuestras invitadas por su excelente exposición, a nuestros participantes por estar aquí, por escucharlas, por darse el tiempo de establecer un diálogo a la distancia ahora en esta modalidad remota, en donde la universidad está abriendo sus puertas a este espacio virtual. Y recuerden, la búsqueda de la libertad humana nunca puede ser completa sin libertad para las mujeres. Betty Ford. Tengan una linda noche, salud para todos, un abrazo solidario, afectuoso para todas y todos. Se los agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Muchas Bye, buenas noches. Gracias, hasta luego. buenas noches. Bye.